Cuando abrí la puerta aquella mañana, lo primero que vi fue el camión de mudanzas estacionado frente a mi casa. El motor encendido, 2 hombres esperando instrucciones, y mi hijo Ernesto de pie junto a Lorena, mi nuera, con esa espesura que yo ya conocía tan bien. Esa mezcla de culpa mal disimulada y cobardía que le impedía mirarme a los ojos. Lorena me sonrió. Una sonrisa falsa, brillante, como si estuviera haciendo un favor al mundo entero. Yo respiré hondo. Sentí el aire frío de la mañana entrando por mis pulmones, llenándome de algo que no sabía si era rabia o simplemente cansancio de tantos años aguantando. Tantos años callando. Tantos años siendo invisible en mi propia vida. Los cargadores me miraron esperando una señal. Uno de ellos, el más joven, cargaba una libreta en la mano. Seguramente ya tenían anotado qué debían llevar. Seguramente Ernesto les había dado instrucciones precisas. Como siempre, sin consultarme. Como si yo no existiera. Como si esta casa no fuera mía. Como si mi voz no importara. Pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, mi voz iba a importar. Me acerqué despacio a los hombres del camión. Lorena dejó de sonreír. Ernesto dio un paso atrás, como si intuyera que algo había cambiado. Y tenía razón. Algo había cambiado. Yo había cambiado. Miré a los cargadores y les dije con calma, con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí misma. Buenos días, señores. Pueden cargar todo lo que necesiten, no hay problema. Pero no van a llevarse los muebles. Hubo un silencio. Uno de esos silencios pesados, incómodos, donde todo el mundo espera que alguien hable pero nadie se atreve. Lorena fue la primera en reaccionar. ¿Cómo que no? Inés, ya hablamos de esto. La cama es perfecta para nuestra habitación. La tuya vieja te la dejamos. No seas complicada. Complicada. Esa palabra. Como si pedir respeto fuera complicar las cosas. Como si defender lo que es tuyo fuera un capricho. Como si existir fuera una molestia. Yo seguí mirando a los cargadores. No le respondí a ella. Ya no tenía sentido hablar con Lorena. Hacía mucho tiempo que había dejado de escucharme. Señores, repetí con la misma calma, pueden cargar. Pero no los muebles. Llévense a estos 2 con todas sus cosas. El silencio ahora era absoluto. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar. El motor del camión seguía andando, un ronroneo constante que llenaba el vacío de ese momento congelado. Ernesto por fin habló. Mamá, ¿qué estás diciendo? No empieces con esto ahora. Ahora. Como si hubiera un momento adecuado para defenderme. Como si existiera una hora correcta para decir basta. Como si mi dignidad tuviera horarios de atención. Lorena se acercó a mí. Su sonrisa había desaparecido por completo. Ahora solo quedaba esa expresión dura, esa mirada fría que usaba cuando algo no salía como ella quería. Inés, no sé qué te pasa hoy, pero esto es ridículo. La cama ya está decidida. Ernesto ya la prometió para nuestra casa. No puedes echarte para atrás ahora. Prometió. Como si mi cama fuera algo que él pudiera prometer. Como si mis cosas fueran de su propiedad. Como si yo fuera solamente un mueble más en esta casa, algo que se podía mover de lugar sin pedir permiso. Pero yo ya no era ese mueble. Ya no era esa mujer que asentía en silencio. Ya no era la madre que tragaba humillaciones con tal de no crear problemas. Esa mujer había muerto. Y en su lugar, estaba yo. La verdadera yo. La que siempre estuvo ahí pero que no me había atrevido a dejar salir. Saqué del bolsillo de mi delantal un sobre. Un sobre con papeles que había encontrado 2 días antes. Papeles que había olvidado que existían. Papeles que lo cambiaban todo. Lorena, le dije mirándola directo a los ojos, esta casa tiene escrituras. Y esas escrituras están a mi nombre. Solamente a mi nombre. Cada mueble aquí, cada plato, cada centavo que se usó para comprar algo en esta casa, salió de mi trabajo. De mis manos. De mis años de esfuerzo. Le mostré los documentos. Ella los miró como si fueran una trampa. Como si yo hubiera inventado algo para arruinarle el día. Ernesto palideció. Creo que en ese momento se dio cuenta de todo. De todos los años que había permitido que su esposa me tratara como si yo no importara. De todas las veces que calló cuando debió hablar.
de todas las humillaciones que dejó pasar porque era más fácil ignorarme que defenderme. Así que sí, continué, los señores pueden cargar. Pero ustedes dos se van. Con sus cosas. Con su ropa. Con todo lo que trajeron a mi casa. Porque esto es mi casa. No la de ustedes. Lorena intentó hablar, pero yo levanté una mano. No iba a dejarla interrumpirme. No esta vez. Esta vez me iban a escuchar hasta el final. Vas a pagar caro por esto, Inés. Yo no voy a... Pero no pudo terminar la frase. Porque en ese instante, los cargadores ya estaban entrando a la casa. No para llevarse mi cama. Para llevarse las maletas de Ernesto y Lorena. Para sacar sus cajas, su ropa, todo lo que habían traído cuando vinieron a vivir conmigo hace 3 años. 3 años que parecían 30. 3 años de ser tratada como una sombra en mi propia vida. Lorena gritó algo. No recuerdo qué. Sus gritos se mezclaron con el ruido del camión, con el sonido de las cajas siendo arrastradas por el piso de madera, con el eco de mis propios latidos en mis oídos. Estaba temblando. No de miedo. De algo diferente. De algo que se parecía a la libertad. Ernesto se quedó parado en medio del jardín, mirando cómo sacaban sus cosas. No dijo nada más. Quizás no había nada que decir. Quizás por fin había entendido que esta vez no iba a poder convencerme de cambiar de opinión. Que esta vez no había vuelta atrás. Cuando el último cargador salió con la última caja, me quedé en la puerta. Lorena subió al auto furiosa, dando un portazo que hizo temblar los vidrios. Ernesto me miró una última vez. Había algo en sus ojos que podría haber sido arrepentimiento. O tal vez solo era sorpresa. Sorpresa de descubrir que su madre, la mujer que siempre se dio, que siempre se hizo pequeña para que otros crecieran, por fin había dicho no. El camión se fue. El auto se fue. Y yo me quedé sola en el jardín, con el sobre de papeles todavía en mi mano, sintiendo el sol de la mañana en mi cara. Un sol que de pronto parecía más brillante. Un aire que de pronto parecía más limpio. Un silencio que de pronto parecía música. Cerré la puerta despacio. Caminé hacia mi habitación. Hacia mi cama. Esa cama que había comprado con mis ahorros, con mi esfuerzo, con cada dólar que había guardado durante meses sacrificando pequeños gustos para poder tener algo que fuera solo mío. Algo que representara que todavía existía. Que todavía importaba. Que todavía era dueña de algo en este mundo. Me senté en el borde de la cama y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Una sonrisa verdadera. De esas que nacen desde adentro, desde un lugar profundo donde habita la dignidad que nunca debía haber perdido. Pero para entender cómo llegué a ese momento, para entender por qué fue tan importante esa cama, por qué fue tan doloroso lo que intentaron hacer, necesito volver atrás. Necesito contar cómo empezó todo. Cómo era mi vida antes de ese día. Antes de descubrir que podía decir no. Antes de entender que el amor propio no es egoísmo. Antes de aprender que defender lo tuyo no te convierte en mala persona. Necesito volver al principio. Al momento en que todavía era aquella mujer que creía que sacrificarse era lo mismo que amar. Aquella mujer que confundía la sumisión con la bondad. Aquella mujer que yo fui durante 72 años de mi vida, hasta que un día, finalmente, desperté. Mi vida siempre fue simple. Tan simple que a veces me preguntaba si eso era suficiente. Si una vida hecha de rutinas pequeñas, de gestos repetidos, de días que se parecían unos a otros, podía considerarse una vida completa. Pero cuando tienes 72 años y miras hacia atrás, te das cuenta de que la simplicidad no es lo mismo que el vacío. Y que una vida modesta puede estar llena de significado, aunque nadie más lo note. Vivía en una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Una casa que compré hace 30 años, cuando todavía trabajaba limpiando oficinas por las noches. Una casa de 2 habitaciones, un baño, una cocina que olía siempre a café recién hecho y a pan tostado. Las paredes necesitaban pintura. Los pisos crujían cuando caminabas por el pasillo. Pero era mía. O eso creía yo. Me levantaba todas las mañanas a las 6. Incluso después de jubilarme, mi cuerpo seguía despertando a esa hora. Como si los años de madrugar hubieran quedado grabados en mis huesos. Preparaba café, me sentaba junto a la ventana de la cocina y miraba el jardín mientras el sol comenzaba a salir. Esos eran mis minutos favoritos del día.
Los únicos minutos en que todo estaba quieto. En que nadie necesitaba nada de mí. En que podía simplemente existir sin tener que justificar mi existencia. Después venía el resto. Lavar la ropa. Limpiar la casa. Preparar el desayuno para Ernesto y Lorena, que vivían conmigo desde hacía 3 años. 3 años que se sentían como 30. 3 años en los que mi casa dejó de ser mi refugio y se convirtió en un hotel donde yo era la única empleada. Ernesto es mi único hijo. Lo crié sola después de que su padre nos dejara cuando él tenía apenas 5 años. Trabajé en lo que pude para darle educación, ropa limpia, comida en la mesa. Nunca fue mucho, pero siempre fue suficiente. O eso pensaba yo. Tal vez me equivoqué. Tal vez al darle todo sin esperar nada a cambio, le enseñé que yo no merecía nada. Que mi papel en la vida era servir y callar. Cuando Ernesto se casó con Lorena, yo estaba contenta. Pensé que por fin tendría compañía. Que la casa dejaría de sentirse tan vacía. Que tal vez podríamos ser una familia de verdad, no solo 2 personas que compartían el mismo techo por obligación. Al principio todo parecía bien. Lorena era amable. Me ayudaba con la comida, conversaba conmigo por las tardes, me preguntaba cómo había sido mi día. Pero poco a poco, esa amabilidad se fue deshaciendo como papel mojado. Empezó con comentarios pequeños. Observaciones que parecían inocentes, pero que llevaban veneno escondido. Inés, ¿por qué usas tanto aceite para cocinar? Es un desperdicio. Inés, no pongas la ropa ahí, ocupa mucho espacio. Inés, ¿podrías quedarte en tu habitación esta noche? Vienen unos amigos y necesitamos la sala. Cada comentario era una pequeña piedra. Y con el tiempo, esas piedras se convirtieron en un muro. Un muro que me separaba de mi propia vida. Que me empujaba hacia los rincones de mi casa. Que me convertía en una invitada incómoda en el lugar que yo misma había construido. Ernesto nunca decía nada. Cuando Lorena me hablaba así, él miraba hacia otro lado. Se metía en su teléfono. Salía a fumar al jardín. Hacía cualquier cosa menos defenderme. Y su silencio dolía más que las palabras de ella. Porque Lorena era una extraña. Pero Ernesto era mi hijo. El niño que cargué en mis brazos. El niño por el que trabajé hasta que me dolían los huesos. El niño que se suponía debía cuidarme cuando yo ya no pudiera cuidarme sola. Pero los hijos no siempre son lo que esperamos. A veces se convierten en desconocidos que viven bajo tu mismo techo. Que comen tu comida. Que duermen en tu casa. Que se benefician de tu sacrificio. Pero que nunca te miran realmente. Que nunca te ven como una persona completa. Solo como una función. Como alguien que está ahí para facilitar sus vidas. Mis días se volvieron mecánicos. Despertaba, limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba, volvía a limpiar. A veces me preguntaba cuándo había dejado de vivir y había empezado solo a sobrevivir. Cuando había dejado de ser Inés, una mujer con sueños y deseos, y me había convertido en una sombra que se movía por la casa haciendo tareas que nadie agradecía. Pero había algo que guardaba solo para mí. Un secreto pequeño que me mantenía viva por dentro. Un frasco de vidrio escondido detrás de las ollas viejas en la cocina. Dentro de ese frasco, guardaba dinero. No mucho. $5 aquí. $10 allá. Cada vez que iba al mercado y me sobraba algo del cambio. Cada vez que encontraba una moneda olvidada en el bolsillo de un pantalón. Cada vez que podía ahorrar aunque fuera un poco sin que nadie lo notara. Llevaba meses guardando. Meses sacrificando pequeñas cosas. No compraba el pan dulce que me gustaba. No tomaba el autobús cuando podía caminar. No encendía la calefacción aunque hiciera frío. Me ponía un suéter más. Cada dólar que guardaba representaba algo. Representaba que todavía tenía voluntad propia. Que todavía podía tomar decisiones. Que todavía existía como algo más que una empleada doméstica no remunerada. ¿Y para qué guardaba? Para comprar una cama nueva. Sé que suena tonto. Sé que hay cosas más importantes. Sé que una cama no cambia una vida. Pero para mí, esa cama lo significaba todo. Mi cama actual tenía más de 20 años. Los resortes estaban vencidos. El colchón se hundía en el medio. Cada noche me despertaba con dolor de espalda.
Cada mañana me levantaba más cansada de lo que me había acostado. Pero más allá del dolor físico, esa cama representaba todos los años de sacrificio. Todos los años de poner a otros primero. Todos los años de vivir con lo viejo, lo roto, lo suficiente, mientras otros tenían lo nuevo, lo bueno, lo cómodo. Quería una cama nueva. Una cama que fuera solo mía. Que nadie más hubiera usado. Que oliera a nuevo. Que me permitiera dormir sin dolor. Que me recordara, aunque fuera por un momento, que yo también merecía cosas buenas. Que mi comodidad también importaba. Que mi cuerpo cansado de 72 años también tenía derecho a descansar en algo digno. Así que seguí guardando. Mes tras mes. Contaba el dinero cada noche antes de dormir. Lo sacaba del frasco con cuidado, lo extendía sobre la cama vieja, y sumaba. $150. 200. 300. Cada billete era una victoria pequeña. Una prueba de que todavía podía tener algo que fuera solo mío. Algo que nadie pudiera quitarme. O eso pensaba. Lorena empezó a quejarse de su cama. Decía que era incómoda. Que necesitaban una nueva. Que Ernesto se despertaba con dolor de cuello. Que ella no dormía bien. Yo escuchaba sus quejas desde la cocina mientras lavaba los platos de su desayuno. Y sentía algo extraño en el pecho. Algo que se parecía al miedo. Ernesto, tenemos que comprar una cama nueva, decía Lorena casi todas las noches. Sí, amor, pero ahora no tenemos dinero para eso, respondía él. Y yo respiraba aliviada. Porque sabía que si ellos compraban una cama nueva, yo nunca podría comprar la mía. El dinero que guardaba era tan poco que apenas me alcanzaba para una cama sencilla. Si ellos usaban su dinero primero, yo tendría que esperar quién sabe cuánto tiempo más. Y mi espalda ya no podía esperar. Mi cuerpo ya no podía esperar. Mi dignidad ya no podía esperar. Pero Lorena no dejaba de insistir. Y yo sabía que eventualmente Ernesto cedería. Porque Ernesto siempre cedía con ella. Nunca le decía que no. Nunca le ponía límites. Nunca la hacía esperar por nada. Así que tomé una decisión. Una decisión que en ese momento me pareció valiente, pero que ahora sé que era solo lo mínimo que debía hacer por mí misma. Decidí comprar mi cama antes de que ellos compraran la suya. Decidí, por primera vez en mucho tiempo, ponerme a mí primero. Conté el dinero una última vez. $450. Era suficiente. Justo suficiente para una cama sencilla pero nueva. Una cama que sería mía. Solo mía. Al día siguiente, mientras Ernesto y Lorena estaban en el trabajo, salí de casa. Caminé hasta la tienda de muebles en el centro. Una tienda pequeña donde vendían cosas básicas, pero de buena calidad. Entré con mi frasco de dinero en la bolsa, sintiendo el peso de esos billares contra mi costado. El peso de meses de sacrificio. El peso de años de espera. El vendedor me recibió con una sonrisa profesional. Era un hombre joven, de unos 30 años, con el cabello peinado hacia atrás y una camisa blanca impecable. Me preguntó en qué podía ayudarme y yo, con voz que intentaba sonar segura pero que temblaba un poco, le dije que buscaba una cama. Me mostró varias opciones. Camas de madera, camas de metal, camas con cabeceras talladas, camas simples. Yo miraba los precios y sentía como mi corazón se encogía. Algunas costaban más de $1000. Otras 800. Yo tenía 450 y cada vez que veía un precio más alto, sentía que mi sueño se alejaba. Pero entonces el vendedor me mostró una cama sencilla. De madera clara, sin adornos elaborados, pero firme y nueva. El colchón era ortopédico, perfecto para la espalda. El precio era exactamente $430. Esta es muy popular entre nuestros clientes mayores, dijo el vendedor. El colchón tiene buen soporte y la estructura es sólida. Le va a durar muchos años. Toqué la madera. Estaba suave, sin astillas, sin marcas de uso. Me senté en el colchón y por primera vez en años sentí algo firme bajo mi cuerpo. Algo que no se hundía. Algo que prometía descanso verdadero. Me la llevo, dije antes de poder arrepentirme. El vendedor sonrió más ampliamente. Me explicó que podían entregarla en 3 días, que vendrían a armarla en mi casa, que todo estaba incluido en el precio.
Saqué mi frasco de la bolsa y conté los billetes sobre el mostrador. $430 exactos. Me sobraban 20 dólares que guardé de nuevo en el frasco como un pequeño tesoro. Como una prueba de que había hecho algo por mí misma. Cuando salí de la tienda con mi recibo en la mano, me sentía diferente. Más liviana. Como si hubiera dejado algo pesado adentro de ese lugar. Caminé de regreso a casa sintiendo el sol en mi cara y pensando que tal vez, solo tal vez, las cosas podían cambiar. Que tal vez podía empezar a vivir para mí. Que tal vez no era demasiado tarde para recuperar algo de lo que había perdido durante todos estos años. Pero cuando llegué a casa, Ernesto ya estaba ahí. Era temprano. Normalmente no volvía hasta las 6 de la tarde. Pero ese día había llegado antes. Estaba sentado en la sala con Lorena. Los dos me miraron cuando entré. «Mamá, ¿dónde estabas?», preguntó Ernesto. Había algo en su tono. Algo que no era preocupación genuina. Era más bien molestia. Como si yo hubiera cometido alguna falta al salir de casa sin avisar. «Salí a hacer unas compras», respondí guardando mi bolsa. Lorena se levantó del sofá. Se acercó a mí con esa sonrisa que ya conocía tan bien. Esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Qué compraste, Inés?» «Algo para la casa». «Compré algo para mí», dije sintiendo como mi voz salía más firme de lo que esperaba. Hubo un silencio breve. Lorena intercambió una mirada con Ernesto. Una de esas miradas que las parejas comparten cuando no necesitan palabras para entenderse. Una mirada que decía mucho más de lo que yo quería escuchar. «¿Para ti?», repitió Lorena. «Qué bien, Inés. ¿Y qué compraste?». No quería decirle. Algo dentro de mí sabía que no debía compartir esa información. Que debía guardar mi pequeña victoria en secreto hasta que la cama estuviera en mi habitación, armada, real, imposible de quitarme. Pero también sabía que eventualmente se enterarían. Y yo estaba cansada de esconder cosas. Cansada de vivir como si cada decisión que tomaba necesitara aprobación. «Compré una cama nueva», dije mirándola directo a los ojos. El silencio que siguió fue diferente. Más largo. Más denso. Lorena dejó de sonreír. Ernesto se movió incómodo en el sofá. «¿Una cama?», preguntó Lorena lentamente. «¿Compraste una cama nueva?». «Sí. Me llega en 3 días». Lorena se dio vuelta y miró a Ernesto. Él evitó su mirada. Se levantó y caminó hacia la cocina murmurando algo sobre buscar agua. La dejó sola conmigo. Como siempre. Como cada vez que había un conflicto. Ernesto simplemente desaparecía. «Inés», dijo Lorena con voz controlada. «Nosotros también necesitamos una cama nueva. Llevamos meses diciéndolo. Nuestra cama está terrible. Ernesto se despierta con dolor todos los días». «Lo sé», respondí. «Pero yo también necesitaba una cama. La mía tiene más de 20 años. Pero nosotros somos más jóvenes. Trabajamos. Necesitamos descansar bien para poder seguir trabajando. Tú estás jubilada. Puedes descansar cuando quieras durante el día». Cada palabra era un golpe. No por su volumen. Lorena nunca gritaba. Era demasiado inteligente para eso. Sabía que la violencia verbal funcionaba mejor cuando se disfrazaba de lógica. Cuando se presentaba como algo razonable. Como algo que cualquier persona sensata entendería. «Yo también necesito descansar», dije sintiendo como mi voz empezaba a quebrarse. «Tengo 72 años. Mi espalda me duele todas las noches». Lorena suspiró. Uno de esos suspiros largos que usan las personas cuando quieren hacerte sentir que estás siendo difícil. Que estás complicando algo que debería ser simple. No digo que no necesites una cama, Inés. Solo digo que tal vez podrías haber esperado un poco más. Nosotros íbamos a comprar una pronto. ¿Y yo cuándo iba a comprar la mía? No respondió. Porque no había respuesta. O más bien, la respuesta era clara, pero ninguna de las dos quería decirla en voz alta. Yo nunca iba a comprar mi cama si esperaba a que ellos compraran la suya primero. Porque después de que ellos tuvieran lo que necesitaban, siempre habría otra cosa. Siempre habría otra prioridad. Siempre habría otra razón para que yo esperara. Lorena volvió al sofá.
Se sentó con los brazos cruzados. No dijo nada más, pero su silencio era elocuente. Ese silencio decía que yo había hecho algo malo, que había sido egoísta, que había traicionado algún acuerdo no escrito que decía que mis necesidades siempre venían después de las de ellos. Ernesto regresó de la cocina. Miró a Lorena, luego me miró a mí. Pude ver en su cara que quería decir algo, pero no sabía qué. O tal vez sí sabía, pero no se atrevía. Porque atreverse significaba elegir un lado. Y Ernesto hacía mucho tiempo que había elegido el suyo. Bueno, dijo finalmente, ya está comprada. No hay nada que hacer. Se fue a la habitación. Lorena lo siguió. Y yo me quedé sola en la sala, sintiendo como la alegría de la mañana se evaporaba como agua en el desierto. Me senté en mi silla junto a la ventana y miré hacia afuera. El jardín seguía igual. El sol seguía brillando. Pero algo había cambiado. Algo se había roto que no sabía si podría repararse. Los siguientes 3 días fueron extraños. Lorena apenas me hablaba. Cuando lo hacía, era con frases cortas, secas, desprovistas de cualquier calidez. Ernesto evitaba estar en la misma habitación que yo. Se iba temprano al trabajo y volvía tarde. Cuando coincidíamos en la cocina o en el pasillo, desviaba la mirada como si yo fuera un mueble más. Como si no mereciera ni siquiera el esfuerzo de un saludo. Yo seguía con mi rutina. Limpiaba, cocinaba, lavaba. Pero ahora cada tarea se sentía más pesada. Como si llevara un peso invisible sobre los hombros. El peso de la culpa que ellos querían que sintiera. El peso de saber que había hecho algo que ellos consideraban imperdonable. El peso de existir en un espacio donde mi felicidad molestaba. Pero también había otra cosa. Algo pequeño pero persistente que crecía dentro de mí. Algo que se parecía a la rabia. No una rabia explosiva. No una rabia que grita. Sino una rabia silenciosa. Una rabia fría. Una rabia que pregunta por qué. ¿Por qué comprar algo para mí misma con mi propio dinero era un crimen? ¿Por qué cuidar de mi salud era egoísmo? ¿Por qué querer una cama digna era demasiado pedir? La noche antes de que llegara a la cama, no pude dormir. No por emoción, sino por miedo. Miedo de que algo saliera mal. Miedo de que Lorena encontrara alguna forma de arruinarlo. Miedo de que mi pequeña victoria se convirtiera en otra derrota. Porque así había sido siempre. Cada vez que intentaba tener algo para mí, algo pasaba. Alguien necesitaba ese dinero para otra cosa. Alguien tenía una emergencia. Alguien me convencía de que podía esperar un poco más. Pero esta vez no. Esta vez la cama ya estaba pagada. Ya estaba en camino. Ya era real. O eso creía yo. El camión llegó exactamente a las 10 de la mañana. Escuché el motor desde la cocina donde estaba preparando café. Mi corazón empezó a latir más rápido. Era real. Estaba pasando. Mi cama nueva estaba aquí. Salí al jardín y vi a 2 hombres bajando del camión. Uno era mayor, con canas en las sienes y manos grandes acostumbradas al trabajo pesado. El otro era más joven, delgado, con una gorra que decía el nombre de la tienda. Me saludaron con amabilidad y preguntaron dónde querían que armaran la cama. En la primera habitación a la derecha, les dije sintiendo como mi voz temblaba un poco de emoción contenida. Empezaron a bajar las piezas. Primero la cabecera, luego los laterales, después las tablas que sostendrían el colchón. Todo venía envuelto en plástico protector. Todo olía a nuevo, a madera fresca, a posibilidad. Me quedé parada en la entrada viendo cómo trabajaban. No podía dejar de sonreír. Una sonrisa pequeña, tímida, como si no estuviera acostumbrada a sentir alegría y mi cara hubiera olvidado cómo hacerlo. Los hombres fueron eficientes. En menos de 1 hora ya tenían la estructura armada. Entonces trajeron el colchón. Era más grande de lo que recordaba en la tienda. Más firme. Más real. Lo colocaron sobre la base con cuidado y quitaron el plástico protector. El colchón era color marfil, limpio, inmaculado. Nunca nadie había dormido en él. Era completamente mío. ¿Quiere que nos llevemos la cama vieja?, preguntó el hombre mayor. Miré mi cama antigua. Los resortes vencidos que habían torturado mi espalda durante años. El colchón hundido que me hacía despertar con dolor todas las mañanas.
Las manchas amarillentas que ningún lavado había podido quitar. 20 años de esa cama. 20 años de conformarme con menos de lo que merecía. Sí, por favor, respondí. Llévensela. Mientras ellos desarmaban la cama vieja y la sacaban de mi habitación, yo me quedé mirando la nueva. Toqué el colchón con la punta de los dedos. Era suave pero firme. Prometía soporte. Prometía descanso. Prometía noches sin dolor. Me senté en el borde y sentí como mi cuerpo se acomodaba de forma diferente. No me hundía. No había resortes clavándose en mi espalda. Solo había comodidad digna. Los hombres terminaron de llevarse la cama vieja. Me dieron unos papeles para firmar, les agradecí, y se fueron. Cuando cerré la puerta y me quedé sola en la casa, caminé lentamente de regreso a mi habitación. Me paré en el umbral y simplemente miré. Mi cama nueva. Mi pequeño acto de rebeldía. Mi recordatorio de que todavía existía como algo más que una sirvienta no remunerada. Me acosté sobre ella sin quitarme los zapatos, solo para sentirla. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo, respiré profundo sin sentir el peso de la culpa sobre mi pecho. Había hecho algo por mí. Algo pequeño pero significativo. Algo que decía que mi comodidad importaba. Que mi cuerpo cansado merecía descanso. Que yo también tenía derecho a cosas nuevas y bonitas. Esa noche, preparé mi cama con sábanas limpias. Sábanas blancas que había guardado para una ocasión especial y que nunca encontraba la ocasión adecuada para usar. Pero esa noche era la ocasión. Esa noche merecía sábanas especiales. Merecía estrenar mi cama como se debía. Ernesto y Lorena llegaron tarde del trabajo. Escuché sus voces en la sala, pero no salí a saludarlos. Estaba en mi habitación, sentada en mi cama nueva, leyendo una revista vieja que había encontrado en un cajón. No era que estuviera escondida. Era que por primera vez no sentía la necesidad de estar disponible para ellos cada segundo. No sentía que tenía que correr a preguntarles si necesitaban algo, si querían comer, si podía hacer algo por ellos. Después de un rato, escuché pasos acercándose por el pasillo. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Lorena apareció en el umbral. Me miró, luego miró la cama. Sus ojos se detuvieron en el colchón nuevo, en la estructura de madera clara, en las sábanas blancas perfectamente estiradas. Así que ya llegó, dijo con un tono que no pude descifrar completamente. Sí, llegó esta mañana, respondí cerrando la revista. Lorena entró a mi habitación sin pedir permiso. Se acercó a la cama y pasó su mano por el colchón. Lo presionó con los dedos como evaluando su firmeza. Luego se sentó en el borde. Luego se acostó completamente, con los zapatos puestos, ocupando el espacio como si fuera suyo. Está cómoda, dijo mirando al techo. Muy cómoda. Mejor que la nuestra. Sentí algo frío recorrer mi espalda. Algo que se parecía al presentimiento. Algo que me decía que esto no iba a terminar bien. Es ortopédica, dije tratando de mantener mi voz neutral. El vendedor dijo que es buena para la espalda. Lorena se incorporó. Se quedó sentada en mi cama con las manos apoyadas en el colchón, mirándome con una expresión que no había visto antes. Era algo entre el cálculo y la determinación. Como si estuviera tomando una decisión en ese mismo momento. Inés, dijo despacio, esta cama es demasiado buena para ti. Me quedé sin aire por un segundo. Las palabras flotaron en el espacio entre nosotras, tan sólidas como si fueran objetos que pudiera tocar. ¿Qué quieres decir? Pregunté aunque sabía exactamente qué quería decir. Quiero decir que tú prácticamente no haces nada todo el día. Duermes cuando quieres. No tienes que levantarte temprano para trabajar. Nosotros sí. Nosotros necesitamos una cama así. Una cama que nos permita descansar bien para poder seguir trabajando. Lorena, esta es mi cama. La compré con mi dinero. Lo sé. Pero piénsalo. Tú podrías quedarte con nuestra cama. Es perfectamente funcional. Y nosotros podríamos usar esta. Seríamos todos más felices así. No era una pregunta. Era una declaración disfrazada de sugerencia. Era el inicio de algo que yo había temido desde el momento en que compré la cama. Era Lorena haciendo lo que siempre hacía, tomar lo que quería sin importar a quien tuviera que pisotear en el proceso. No.
dije. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. Firme, clara, definitiva. Lorena me miró sorprendida, como si nunca hubiera escuchado esa palabra salir de mis labios. Y probablemente tenía razón. Probablemente yo nunca le había dicho que no a nada. Siempre cedía. Siempre encontraba la forma de justificar por qué lo que ella quería era más importante que lo que yo necesitaba. ¿No?, repitió. Inés, sé razonable. No es justo que tú tengas la mejor cama de la casa cuando eres la que menos la necesita. Tengo 72 años, Lorena. Mi espalda me duele constantemente. Pasé 20 años durmiendo en una cama que me hacía despertar con dolor todas las mañanas. Esta cama es mía. La compré para mí. Y no voy a renunciar a ella. Lorena se levantó de la cama. Su cara había cambiado. Ya no había ni rastro de esa falsa amabilidad que usaba cuando quería algo. Ahora solo había frialdad. Vamos a hablar de esto con Ernesto, dijo y salió de mi habitación. Me quedé sentada en mi cama sintiendo como el corazón me latía fuerte en el pecho. Había dicho que no. Por primera vez en 3 años, le había dicho que no a Lorena. Y se sentía aterrador y liberador al mismo tiempo. Como saltar de un acantilado sin saber si había agua abajo o solo rocas esperando. Esa noche, escuché sus voces en la otra habitación. Lorena hablaba en tono elevado. Ernesto respondía con frases cortas que no alcanzaba a distinguir. Sabía de qué hablaban. Sabía que Lorena estaba convenciéndolo de que hiciera algo. De que me convenciera. De que me presionara. De que me hiciera cambiar de opinión. Me acosté en mi cama nueva tratando de disfrutarla, pero el miedo no me dejaba. El miedo de que esto fuera temporal. De que mañana tendría que renunciar a ella. De que mi pequeño acto de valentía sería aplastado como siempre. De que volvería a ceder porque ceder era más fácil que luchar. Porque ceder mantenía la paz. Porque ceder era lo que yo siempre había hecho. Pero algo había cambiado en mí. Algo pequeño pero real. Algo que me decía que esta vez era diferente. Que esta cama representaba más que un mueble. Representaba mi derecho a existir. Mi derecho a tener cosas propias. Mi derecho a decir no sin tener que justificarme hasta el cansancio. Me dormí tarde esa noche, pero cuando finalmente lo hice, dormí profundo. Sin dolor. Sin despertarme cada hora. Sin sentir los resortes clavándose en mi espalda. Dormí como no había dormido en años. Y cuando desperté a la mañana siguiente, por un momento olvidé dónde estaba. Olvidé que había una batalla esperándome. Solo sentí la comodidad de mi cama nueva y sonreí. Pero esa sonrisa duró poco. Porque cuando salí de mi habitación y fui a la cocina a preparar café, encontré a Ernesto y Lorena ya despiertos, sentados en la mesa, esperándome. Y supe, solo por la forma en que me miraron, que la batalla apenas comenzaba. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Después de esa mañana en la cocina, donde Ernesto y Lorena me miraron con esa mezcla de frustración y cálculo, no volvieron a mencionar la cama. No directamente, al menos. Era como si hubieran decidido dejar el tema descansar. Como si hubieran aceptado mi negativa y seguido adelante. Yo quería creer que era verdad. Quería creer que finalmente me habían escuchado. Que finalmente habían respetado mi decisión. Que finalmente entendían que yo también tenía derecho a tener algo propio sin tener que justificarlo o compartirlo. Las mañanas volvieron a su rutina habitual. Me levantaba, preparaba café, hacía el desayuno. Ernesto se iba al trabajo temprano. Lorena salía media hora después. Y yo me quedaba sola en la casa, limpiando, ordenando, haciendo las tareas que nadie más hacía pero que todos esperaban que estuvieran hechas. Pero había algo diferente ahora. Algo sutil que había cambiado en mí. Cuando limpiaba, ya no lo hacía con esa sensación de obligación pesada que me aplastaba. Cuando cocinaba, ya no sentía que solo existía para servir. Cuando lavaba la ropa, ya no me sentía invisible. Porque cada vez que pasaba frente a mi habitación y veía mi cama nueva a través de la puerta entreabierta, me recordaba que había hecho algo por mí misma. Que había elegido mi bienestar. Que había dicho no y el mundo no se había derrumbado. Dormía bien por primera vez en años. Me acostaba y mi cuerpo se relajaba en el colchón firme. No me despertaba con dolor.
No pasaba la noche dando vueltas buscando una posición cómoda que no existía. Simplemente dormía. Y despertar sin dolor era como descubrir un superpoder que no sabía que podía tener. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, mi vecina Elda se acercó a la reja. Elda era una mujer de mi edad, viuda, que vivía sola en la casa de al lado. Habíamos sido amigas hace muchos años, cuando nuestros hijos eran pequeños. Pero con el tiempo, esa amistad se había diluido. No por ninguna razón específica. Solo porque la vida se vuelve pequeña cuando vives para otros y olvidas que también necesitas amigos, conversaciones, risas que no tengan que ver con las tareas de la casa. Inés, hace días que quiero decirte algo, dijo Elda apoyándose en la reja. Te ves diferente. ¿Diferente cómo? Pregunté dejando la regadera en el suelo. No sé. Más. Despierta. Como si hubieras dormido bien por primera vez en mucho tiempo. Me reí. Fue una risa genuina que me sorprendió a mí misma. Compré una cama nueva. Es increíble lo mucho que puede cambiar tu vida una buena noche de sueño. Elda sonrió. Me alegro por ti. Te lo mereces. Siempre has trabajado tan duro. Sus palabras me tocaron de una forma inesperada. Porque hacía mucho tiempo que nadie me decía que merecía algo. Hacía mucho tiempo que nadie reconocía mi esfuerzo. Hacía mucho tiempo que nadie me veía como algo más que una función en la casa. Gracias, Elda, dije sintiendo como los ojos se me humedecían un poco. ¿Todo bien en casa?, preguntó mirando hacia las ventanas donde se veían las cortinas cerradas de la habitación de Ernesto y Lorena. Dudé. Una parte de mí quería contarle todo. Quería desahogarme. Quería decirle lo difíciles que habían sido estos 3 años. Cómo me sentía invisible. Cómo me habían tratado como si mi única función fuera servir. Pero otra parte de mí, la parte acostumbrada a guardar secretos familiares, me decía que no debía hablar. Que lavar la ropa sucia en público era de mala educación. Que las familias resuelven sus problemas puertas adentro. Todo bien, mentí. Solo los días normales. Elda me miró como si supiera que no era verdad, pero no insistió. Me dio unas palmaditas en la mano y se fue de regreso a su casa. Yo me quedé en el jardín un rato más, pensando en esa conversación. Pensando en lo fácil que era mentir. En lo automático que se había vuelto pretender que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Las noches continuaron siendo mi refugio. Me acostaba en mi cama y por un momento podía olvidar todo lo demás. Podía olvidar las miradas de Lorena cuando pasaba frente a mi habitación. Podía olvidar los silencios incómodos durante las cenas. Podía olvidar la tensión que flotaba en el aire como humo invisible pero presente. Una semana después de que llegara a mi cama, llegué de hacer las compras del mercado y encontré a Lorena en mi habitación. Estaba parada junto a mi cama, mirándola como si estuviera evaluando algo. Cuando me vio en la puerta, no se sobresaltó. No se disculpó por estar en mi espacio privado sin permiso. Simplemente me miró. Solo estaba viendo qué tal se veía tu cama con luz natural, dijo con esa voz dulce que usaba cuando mentía. Se ve bien, respondí dejando las bolsas del mercado en el suelo. Lorena pasó su mano por el colchón otra vez. Era la tercera vez que la veía hacer ese gesto. Como si estuviera memorizando la sensación. Como si estuviera preparándose para algo. Sí, se ve muy bien, dijo y salió de mi habitación sin decir nada más. Esa noche no pude dormir tan bien como las noches anteriores. Había algo en la forma en que Lorena había estado en mi habitación. Algo en la forma en que había tocado mi cama. Algo que me inquietaba. Pero me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Que estaba viendo problemas donde no los había. Que Lorena había aceptado la situación y yo debía dejar de buscar conflictos. El fin de semana fue particularmente tranquilo. Ernesto y Lorena salieron el sábado temprano y no regresaron hasta la noche. Yo pasé el día haciendo tareas pequeñas en la casa. Lavé las ventanas. Ordené el armario de la cocina. Cosí un botón que se había caído de una de mis blusas. Cosas simples que me mantenían ocupada, pero que también me daban una sensación de control sobre mi pequeño mundo. Por la tarde, me senté en el jardín con una taza de té. El sol estaba bajando y el cielo se había teñido de naranjas y rosas. Hacía fresco pero no frío.
Era uno de esos momentos perfectos donde el mundo parece detenerse y permitirte simplemente existir sin prisa. Pensé en mi vida, en cómo había llegado hasta aquí, en todas las decisiones que había tomado o que habían tomado por mí, en todos los momentos en que había cedido, callado, aceptado, en todos los años que había vivido en automático, como si mi vida fuera una película que estaba viendo pero en la que no participaba realmente. Y pensé en mi cama, en ese pequeño acto de rebeldía que había sido comprarla, en cómo algo tan simple había empezado a cambiar la forma en que me veía a mí misma. Ya no era solo Inés, la madre que sirve. Ya no era solo Inés, la que limpia y calla. Era también Inés, la que dice no. Inés, la que se pone a sí misma primero de vez en cuando. Inés, la que merece cosas buenas. El domingo amaneció con lluvia. Una lluvia suave que golpeaba las ventanas con ritmo constante. Me gustaba la lluvia. Siempre me había gustado. Había algo reconfortante en ese sonido. Algo que hacía que el mundo exterior pareciera lejano y que mi casa se sintiera como un refugio verdadero. Preparé el almuerzo temprano. Hice sopa de verduras y pan casero. El olor llenó la casa y me hizo sentir productiva, útil, pero de una forma diferente. Ya no era útil porque alguien lo esperaba de mí. Era útil porque yo había elegido hacer algo que me gustaba hacer. Cocinar cuando quería cocinar. No porque era mi obligación, sino porque era mi elección. Ernesto y Lorena almorzaron sin decir mucho. Comieron mi sopa, elogiaron el pan, y luego se fueron a su habitación. Los escuché hablando en voz baja. No alcanzaba a distinguir las palabras, pero el tono era serio. Estaban discutiendo algo, planeando algo. Esa noche, cuando me acosté en mi cama, traté de sacudirme esa sensación de inquietud. Me dije que todo estaba bien, que el silencio entre nosotros era simplemente la nueva normalidad, que habían aceptado que yo tenía límites, que finalmente me respetaban. Pero en el fondo, en esa parte de mí que había aprendido a leer silencios y miradas después de tantos años, sabía que algo se estaba gestando. Algo que rompería esta calma artificial. Algo que pondría a prueba mi recién encontrada capacidad de decir no. Me dormí con la lluvia todavía cayendo afuera. El sonido era relajante, pero mis sueños fueron inquietos. Soñé que mi cama desaparecía, que entraba a mi habitación y en su lugar estaba la cama vieja con los resortes vencidos. Que buscaba por toda la casa, pero no la encontraba. Que preguntaba y nadie sabía de qué hablaba. Como si nunca hubiera existido. Como si todo hubiera sido solo un sueño dentro de otro sueño. Desperté sobresaltada en mitad de la noche. El corazón me latía rápido. Extendí la mano y toqué el colchón bajo mi cuerpo. Estaba ahí. Era real. Seguía siendo mía. Respiré hondo y volví a acostarme. Pero el sueño no regresó fácilmente. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando la lluvia, sintiendo ese peso de anticipación que viene antes de que algo importante suceda. No sabía qué era. No sabía cuándo pasaría. Pero sabía, con esa certeza silenciosa que viene del instinto, que la calma estaba por terminar. Que la tormenta verdadera apenas comenzaba. Y que esta vez, cuando llegara, tendría que estar lista para no ceder. Para no volver a ser la mujer que siempre decía que sí. Para defender lo poco que había logrado reclamar como propio. Cerré los ojos y esperé a que llegara el amanecer. El lunes por la mañana, Lorena no fue a trabajar. Dijo que se sentía mal, que le dolía la cabeza, que necesitaba quedarse en casa. Ernesto se fue como siempre, dejándola acostada en su cama, y yo me quedé sola con ella en la casa. Eso no era común. Normalmente yo tenía las mañanas para mí. Eran mis horas de paz antes de que regresaran por la tarde. Preparé el desayuno y le llevé una taza de té a su habitación. Toqué la puerta suavemente antes de entrar. Lorena estaba acostada, mirando el techo, con una expresión que no parecía de alguien que estuviera enferma. Parecía más bien de alguien que estaba pensando. Calculando. Te traje té, dije dejando la taza en la mesa de noche. Gracias, Inés, respondió sin mirarme. Salí de su habitación y volví a la cocina. Lavé los platos del desayuno, limpié la mesa, barrí el piso. Todo el tiempo sentía esa presencia en la casa. Esa conciencia de que no estaba sola. De que Lorena estaba ahí, despierta,
moviéndose por las habitaciones cuando yo no miraba. Alrededor del mediodía, estaba tendiendo ropa en el jardín cuando escuché que la puerta de mi habitación se abría. Me quedé quieta, con una sábana húmeda en las manos, escuchando pasos. Lorena estaba en mi habitación otra vez. Dejé caer la sábana en la canasta y caminé de regreso a la casa. Cuando llegué a mi habitación, la encontré acostada en mi cama. No sentada en el borde como la vez anterior. Acostada completamente, con la cabeza en mi almohada, los ojos cerrados, como si estuviera probando que se sentía dormir ahí. «Lorena», dije desde la puerta, «¿qué haces?». Abrió los ojos despacio. Me miró sin ninguna vergüenza, sin ninguna disculpa en su expresión. «Quería ver si realmente era tan cómoda como parece», dijo sin moverse. «Y sí, es increíblemente cómoda. Inés, no puedo creer que hayas guardado esto solo para ti». «Es mi cama», dije sintiendo como mi voz se endurecía. «La compré para mí». «Lo sé, ya lo dijiste. Pero es una pena que la mejor cama de la casa la tenga alguien que no la necesita tanto como nosotros». Se incorporó lentamente, se sentó en el borde de mi cama, y me miró con esa expresión que ya conocía. Esa expresión que decía que estaba a punto de pedir algo, pero lo haría sonar como si fuera lo más razonable del mundo. «Inés, he estado pensando mucho estos días», comenzó con voz suave. «Y creo que tenemos que hablar seriamente sobre esto. Ernesto y yo realmente necesitamos una cama mejor. Él se está lastimando la espalda. Va al trabajo con dolor. Eso afecta su rendimiento. Podría perder su empleo si sigue así». «Entonces compren una cama nueva», respondí. «No tenemos dinero ahora. Acabamos de pagar el seguro del auto. Y tenemos otras deudas. No podemos gastar $400 en una cama cuando tú ya tienes una perfecta que podrías compartir con nosotros». «No voy a compartir mi cama, Lorena. No te estoy pidiendo que la compartas. Te estoy pidiendo que seas razonable. Que pienses en tu hijo. En su salud. En su bienestar. No te importa que Ernesto esté sufriendo». Ahí estaba. El arma que siempre usaban. La culpa. La responsabilidad maternal. El recordatorio constante de que una buena madre siempre sacrifica todo por sus hijos. Que una buena madre nunca pone sus necesidades antes que las de su familia. Que una buena madre da sin esperar nada a cambio. «Me importa Ernesto», dije lentamente. «Pero esta cama es mía. La compré con mi dinero. La necesito para mi espalda. Y no voy a renunciar a ella». Lorena se levantó de la cama. Caminó hacia mí con pasos lentos, medidos. Se detuvo tan cerca que pude oler su perfume. Un perfume caro que yo nunca podría permitirme comprar. Un perfume que probablemente había comprado con el dinero que ahorraban por vivir en mi casa sin pagar renta. «Inés», dijo en voz baja, casi un susurro, «no quiero que esto se convierta en un problema. No quiero pelear contigo. Pero necesitas entender que Ernesto y yo estamos considerando mudarnos si las cosas no mejoran aquí». Era una amenaza. Disfrazada de preocupación, pero era claramente una amenaza. Me estaba diciendo que si no cedía, si no les daba lo que querían, se irían. Y me dejarían sola. Porque eso era lo peor que podía pasarme, ¿verdad? Quedarme sola. Sin mi hijo. Sin familia. Solo yo en esta casa grande y vacía. Pero mientras Lorena me miraba esperando que su amenaza hiciera efecto, algo extraño pasó dentro de mí. En lugar de sentir miedo, en lugar de sentir esa desesperación que ella esperaba, sentí alivio. Un alivio pequeño pero real. Porque la idea de estar sola, de tener mi casa para mí otra vez, de no tener que caminar sobre cáscaras de huevo todos los días, no sonaba como una pesadilla. Sonaba como paz. «Si necesitan mudarse, entenderé», dije mirándola directo a los ojos. Lorena parpadeó. No esperaba esa respuesta. Esperaba que suplicara, que me pusiera a llorar, que inmediatamente ofreciera darles la cama con tal de que no se fueran. Pero yo no hice nada de eso. Solo me quedé parada frente a ella, firme, tranquila, sosteniéndole la mirada. «No puedes hablar en serio», dijo después de un momento de silencio. «Hablo muy en serio. Si vivir aquí no les sirve, son libres de buscar otro lugar. No voy a retenerlos».
La cara de Lorena cambió. La sorpresa se convirtió en algo más frío, algo más calculado. Se dio vuelta y salió de mi habitación sin decir nada más. Escuché la puerta de su habitación cerrarse con fuerza. Luego escuché su voz hablando por teléfono. Estaba llamando a Ernesto. Estaba contándole lo que había pasado. Estaba armando su siguiente movimiento. Me senté en mi cama sintiendo como las manos me temblaban. No de miedo, de adrenalina, de esa energía que viene después de hacer algo que nunca habías hecho antes. Había defendido mi territorio. Había puesto límites claros. Había dejado de lado el miedo a quedarme sola porque finalmente entendía que estar sola era mejor que estar acompañada, pero sintiendo que no existías. El resto del día fue tenso. Lorena no salió de su habitación. Yo continué con mis tareas, pero cada movimiento se sentía eléctrico. Como si estuviera esperando que algo explotara en cualquier momento. Como si el aire de la casa estuviera cargado de algo invisible pero palpable. Ernesto llegó más temprano de lo normal. Escuché su auto estacionándose frente a la casa. Escuché la puerta principal abriéndose. Escuché voces en la otra habitación. Lorena le contaba su versión de lo sucedido. Y yo sabía que lo que le estaba diciendo no era exactamente la verdad. Sabía que estaba pintándome como la villana. Como la madre egoísta que prefería una cama antes que el bienestar de su propio hijo. Media hora después, Ernesto tocó la puerta de mi habitación. Entró sin esperar respuesta. Se veía cansado. Tenía ojeras profundas y los hombros caídos. Por un momento sentí lástima por él. Por el hombre en el que se había convertido. Atrapado entre su madre y su esposa. Incapaz de tomar una decisión que no fuera simplemente ceder a quien gritara más fuerte. «Mamá, necesitamos hablar», dijo sentándose en el borde de mi cama sin pedir permiso. «Hablemos», respondí desde la silla junto a la ventana. Lorena me contó lo que pasó hoy. Me contó que le dijiste que podíamos irnos si no nos gustaba vivir aquí. Le dije que si necesitaban mudarse, yo lo entendería. No es lo mismo. Es prácticamente lo mismo, mamá. Nos estás echando. No los estoy echando, Ernesto. Estoy diciendo que no voy a ceder mi cama. Que la compré para mí y es mía. Y que si eso es suficiente razón para que ustedes quieran irse, entonces es su decisión, no la mía. Ernesto se pasó las manos por la cara. Suspiró profundo. Miró hacia la ventana, hacia el techo, hacia cualquier lado menos hacia mí. «No entiendo por qué tienes que ser tan terca con esto», dijo finalmente. «Es solo una cama, mamá. Solo una cama. ¿Vale la pena romper la familia por una cama? Vale la pena romper la familia porque tu esposa quiere quitarme lo único que he comprado para mí en años», respondí sintiendo como mi voz se quebraba un poco. «¿Vale la pena hacerme sentir culpable por tener algo propio? ¿Vale la pena tratarme como si yo no importara?» Nadie está diciendo que no importas. Sí lo están diciendo. Lo dicen cada vez que Lorena entra a mi habitación sin permiso. Lo dicen cada vez que me hacen sentir egoísta por querer algo para mí. Lo dicen cada vez que actúan como si esta casa fuera de ustedes y yo solo fuera una invitada molesta. Ernesto guardó silencio. Sabía que tenía razón. Lo sabía, pero no iba a admitirlo. Porque admitirlo significaba tener que tomar una posición. Y Ernesto hacía mucho tiempo que había dejado de tomar posiciones cuando se trataba de defenderme. Lorena dice que esto puede resolverse fácilmente, dijo después de un largo silencio. ¿Qué podemos intercambiar las camas? Tú te quedas con la nuestra y nosotros con la tuya. Todos felices. Yo no seré feliz con esa solución. ¿Por qué no? Es una cama perfectamente funcional. Porque no es mi cama. Porque yo compré una cama nueva para mí. Porque tengo 72 años y merezco dormir en algo cómodo. Porque estoy cansada de ceder, Ernesto. Estoy cansada de ser invisible. Estoy cansada de que mis necesidades siempre vengan al final de la lista. Mi voz había subido de volumen. No estaba gritando, pero casi. Las palabras salían con una fuerza que no sabía que tenía dentro. Como si hubieran estado acumulándose durante años y finalmente encontraran la salida. Ernesto se levantó de la cama. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Lorena va a traer el camión de mudanzas pasado mañana,
dijo sin mirarme. Va a llevarse esta cama. Te dejaremos la nuestra en su lugar. Es lo justo, mamá. Es lo que cualquier persona razonable haría. Y salió. Cerró la puerta detrás de él dejándome sola en mi habitación con esas palabras flotando en el aire como humo tóxico. Va a llevarse esta cama. Como si ya estuviera decidido. Como si mi opinión no importara. Como si yo no tuviera voz ni voto en lo que pasaba con mis propias cosas en mi propia casa. Me quedé sentada en la silla sintiendo como todo mi cuerpo temblaba. No de miedo. De rabia. Una rabia limpia, clara, justificada. Una rabia que me decía que esto no podía seguir así. Que había llegado el momento de hacer algo más que solo decir no. Que había llegado el momento de actuar. Esa noche no cené con ellos. Me quedé en mi habitación con la puerta cerrada, sentada en mi cama, mirando las paredes como si pudieran darme alguna respuesta. Escuchaba sus voces en la cocina. El sonido de los platos. El agua corriendo. La vida continuando como si nada hubiera pasado. Como si no acabaran de anunciarme que iban a robarme lo único que había conseguido comprar para mí misma en años. Porque eso era. Un robo. No importaba cómo lo justificaran. No importaba qué excusas usaran. Iban a tomar algo que era mío sin mi permiso. Iban a entrar a mi habitación, desarmar mi cama, llevársela, y dejarla de ellos en su lugar como si estuvieran haciéndome un favor. Me acosté en mi cama esa noche sabiendo que tal vez era una de las últimas veces que dormiría en ella. El pensamiento me revolvió el estómago. Había esperado tanto por esto. Había ahorrado cada dólar con tanto sacrificio. Había soñado durante meses con tener algo cómodo donde descansar. Y ahora me lo iban a quitar. Simplemente porque ellos querían. Porque ellos decidían. Porque yo no tenía derecho a decir no en mi propia casa. Pero mientras estaba acostada en la oscuridad, mirando el techo, sintiendo la firmeza del colchón bajo mi espalda, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza se fue transformando en algo diferente. Algo más sólido. Algo más peligroso para quienes pensaban que podían seguir pisoteándome. Me levanté de la cama y encendí la luz. Abrí el cajón de mi mesa de noche y saqué un sobre que guardaba ahí desde hacía años. Un sobre con papeles importantes. Papeles que casi había olvidado que existían. Las escrituras de la casa. Los documentos que probaban que esta casa, cada ladrillo, cada ventana, cada centímetro de piso, estaba a mi nombre. Solo a mi nombre. Las había guardado ahí cuando compré la casa hace 30 años. Las había mirado de vez en cuando a lo largo de los años, como un recordatorio de lo que había logrado. De cómo había trabajado limpiando oficinas por las noches, ahorrando cada centavo, para poder comprar este lugar. Para poder tener algo propio. Para poder dejarle algo a Ernesto cuando yo ya no estuviera. Pero ahora, sosteniendo esos papeles en mis manos, entendí algo que no había entendido antes. Esta casa no era de Ernesto. No todavía. Era mía. Y mientras yo estuviera viva, mientras yo estuviera aquí, las reglas las ponía yo. No Lorena. No Ernesto. Yo. Leí los documentos despacio. Cada palabra. Cada cláusula. Cada firma. Todo estaba ahí. Todo estaba claro. Esta casa me pertenecía legalmente. Y todo lo que había dentro también. Incluyendo mi cama nueva. Incluyendo cada mueble que había comprado con mi trabajo. Incluyendo el derecho a decidir quién vivía aquí y quién no. Guardé los papeles de vuelta en el sobre, pero esta vez no lo metí en el cajón. Lo dejé sobre la mesa de noche, visible, listo para usarse. Porque sabía que iba a necesitarlo. Sabía que había llegado el momento de recordarles a Ernesto y Lorena que esta no era su casa. Que yo no era una inquilina en mi propio hogar. Que tenía poder, solo que nunca lo había usado. Me volví a acostar, pero ya no con tristeza. Con determinación. Con una claridad que hacía mucho tiempo no sentía. Iba a dejar que llamaran al camión. Iba a dejar que hicieran sus planes. Iba a dejar que creyeran que habían ganado. Y entonces, cuando llegara el momento, les mostraría que estaban equivocados. A la mañana siguiente me levanté temprano como siempre. Preparé el desayuno como siempre. Puse la mesa como siempre. Cuando Ernesto y Lorena salieron de su habitación, les serví café como siempre. Pero yo ya no era la misma.
Por fuera todo parecía normal. Por dentro, algo fundamental había cambiado. Lorena me miró con esa expresión de triunfo apenas disimulado. Pensaba que había ganado. Pensaba que mi silencio significaba rendición. Pensaba que para el día siguiente su problema estaría resuelto y ella tendría la cama que quería. «Buenos días, Inés», dijo con falsa dulzura. «Espero que hayas dormido bien. Aprovecha estos últimos días en tu cama nueva porque mañana ya será nuestra». No respondí. Solo le serví más café y volví a la cocina. Escuché su risa. Una risa satisfecha. Una risa que decía que ella había conseguido lo que quería y yo no había podido hacer nada para impedirlo. Ernesto no dijo nada. Comió su desayuno en silencio, evitando mi mirada como siempre. Cuando terminó, se levantó y salió hacia su trabajo sin despedirse. Lorena se quedó un rato más, tomando su café lentamente, mirándome mientras yo lavaba los platos. «Sabes, Inés», dijo finalmente, «esto podría haber sido mucho más fácil si desde el principio hubiera sido razonable. Pero bueno, al menos ya está resuelto. Mañana a las 10 viene el camión. Ernesto ya lo contrató. Van a desarmar tu cama, llevarla a nuestra habitación y traerla nuestra aquí. Simple». «Ya veo», dije sin voltear a mirarla. «Me alegra que finalmente lo entiendas. Esto es lo mejor para todos. Ya verás que la cama que te dejamos no está tan mal. Es perfectamente usable. Perfectamente usable. Como si yo mereciera solo lo usable. Como si lo nuevo, lo bueno, lo cómodo, fuera solo para ellos. Como si mi dolor no importara. Como si mi esfuerzo no valiera nada». Lorena se levantó y se fue a la sala. La escuché encender la televisión. La escuché reírse con algún programa. La escuché hablar por teléfono con una amiga, contándole cómo había conseguido convencer a su suegra de intercambiar las camas. Cómo era tan fácil manejar a las personas mayores cuando sabías presionar los botones correctos. Cada palabra era una puñalada. Pero yo seguí lavando los platos. Seguí limpiando la cocina. Seguí actuando como si nada estuviera pasando. Porque había aprendido algo importante en estos días. Había aprendido que a veces el silencio es más poderoso que las palabras. Que a veces esperar el momento correcto es mejor que reaccionar inmediatamente. Que a veces dejar que los demás crean que ganaron es la mejor forma de preparar tu verdadera jugada. El resto del día fue insoportable. Cada hora se sentía como una eternidad. Lorena no dejaba de hacer comentarios sobre la cama. Sobre cómo iba a decorar su habitación ahora que tendría un mueble decente. Sobre cómo Ernesto finalmente podría descansar bien. Sobre cómo yo debería estar agradecida de que le dejaran su cama vieja en lugar de dejarme sin nada. Yo asentía. Sonreía cuando era necesario. Respondía con monosílabos. Por fuera era la misma Inés de siempre. La que cedía. La que aceptaba. La que no causaba problemas. Pero por dentro, estaba contando las horas. Estaba preparándome. Estaba esperando. Esa noche, cuando todos estaban dormidos, salí de mi habitación y fui a la cocina. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Me serví un vaso de agua y me senté junto a la ventana mirando el jardín oscuro. La luna iluminaba débilmente las plantas. Todo estaba quieto. Todo estaba en silencio. Pensé en mi vida. En todos los años que había vivido haciéndome pequeña. En todas las veces que había tragado humillaciones con tal de mantener la paz. En todas las ocasiones en que había puesto a otros primero hasta que no quedaba nada de mí. En cómo había confundido el amor con la sumisión. En cómo había creído que ser buena madre significaba desaparecer como persona. Pero ya no más. Mañana sería diferente. Mañana les enseñaría que la mujer que habían conocido, la mujer que siempre cedía, había despertado. Y la mujer despierta era alguien que ellos no conocían. Alguien que ya no tenía miedo. Alguien que finalmente entendía su propio valor. Volví a mi habitación y me acosté en mi cama. Pasé las manos por el colchón, memorizando la sensación. No porque fuera a perderla, sino porque quería recordar este momento. El momento antes de la tormenta. El momento antes de recuperar mi vida. El momento antes de demostrarles que yo también tenía dientes. Solo que nunca había tenido razón para mostrarlos.
Dormí profundo esa noche. Mejor que todas las noches anteriores. Porque sabía lo que iba a pasar. Sabía lo que iba a hacer. Y esa certeza me daba una paz que hacía años no sentía. La paz de quien finalmente ha tomado una decisión. De quien finalmente ha dicho basta. De quien finalmente está lista para defender lo que es suyo. Desperté antes del amanecer. Me vestí con cuidado. Me peiné. Me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo, reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No era la sombra en la que me había convertido. Era yo. La verdadera yo. La que siempre estuvo ahí pero que había olvidado cómo salir. Preparé café. Preparé desayuno. Puse la mesa como siempre. Cuando Ernesto y Lorena se levantaron, todo parecía normal. Ellos comieron tranquilos, comentando sobre el día, sobre el camión que llegaría a las 10, sobre cómo organizarían el intercambio de las camas. Yo los escuchaba en silencio. Bebía mi café despacio. Miraba el reloj de la cocina. Las manecillas avanzaban lento pero constante. 9 de la mañana. 9:30. Cada minuto me acercaba más al momento. Al momento en que todo cambiaría. Al momento en que Inés, la invisible, se convertiría en Inés, la que no se deja. En Inés, la dueña de su propia vida. En Inés, la que finalmente dice no y lo sostiene sin importar las consecuencias. A las 9:45, Lorena se arregló el cabello frente al espejo del pasillo. Estaba emocionada. Se le notaba en cada movimiento. Finalmente tendría lo que quería. Finalmente habría doblegado a la vieja terca que se atrevió a decirle que no. Ernesto revisaba su teléfono, esperando la llamada del camión, esperando la confirmación de que venían en camino, esperando el momento en que podrían ejecutar su plan sin que yo pudiera hacer nada para detenerlos. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que yo también estaba esperando, y que mi plan era muy diferente al de ellos, y que en menos de 15 minutos, todo lo que creían saber sobre mí iba a cambiar para siempre. A las 10 en punto escuché el motor del camión. El mismo sonido que había escuchado cuando trajeron mi cama nueva hace apenas 2 semanas. Pero esta vez era diferente. Esta vez venían a llevársela. O eso creían ellos. Lorena se asomó por la ventana de la sala. Ya llegaron, dijo con esa sonrisa que yo ya conocía tan bien. Esa sonrisa de victoria. Esa sonrisa que decía que había ganado. Ernesto se levantó del sofá y caminó hacia la puerta. Pero yo fui más rápida. Me puse frente a la puerta antes que él, bloqueándole el paso. Ernesto me miró confundido. Mamá, hazte a un lado. Tenemos que dejarlos entrar. No, dije con voz tranquila pero firme. Lorena se acercó desde la ventana. Inés, no empieces con esto otra vez. Ya hablamos. Ya está decidido. Sí, ya está decidido, respondí. Pero no de la forma que ustedes creen. Abrí la puerta. Los 2 cargadores del camión estaban parados frente a la casa, los mismos hombres que habían traído mi cama. El mayor me reconoció y me saludó con una inclinación de cabeza. Buenos días, señora, dijo. Venimos a hacer una mudanza. Es aquí. Sí, es aquí, respondí. Pero hay un cambio de planes. Lorena intentó interrumpir, pero yo levanté una mano. Por primera vez en 3 años, fui yo quien mandó callar a alguien. Y funcionó. Lorena se quedó con la boca abierta, las palabras atascadas en la garganta. Me dirigí a los cargadores, ignorando las miradas de Ernesto y Lorena. Señores, pueden cargar todo lo que necesiten. No hay problema con eso. El hombre mayor sacó su libreta. Perfecto. Tenemos anotado que debemos llevar una cama de una habitación a otra. ¿Cuál es la habitación? Hay un error en sus anotaciones, dije con calma. No van a mover ninguna cama. ¿Cómo que no?, gritó Lorena desde atrás. Ernesto, dile algo. Dile que estamos pagando por este servicio. Pero yo seguía hablando con los cargadores como si Lorena no existiera. Como si sus gritos fueran solo ruido de fondo sin importancia. Lo que van a cargar son las pertenencias de estas 2 personas, dije señalando a Ernesto y Lorena. Toda su ropa. Sus cajas. Sus objetos personales. Todo lo que les pertenezca a ellos.
Porque se van de esta casa hoy. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el motor del camión pareció callarse por un momento. Los cargadores me miraron confundidos. Ernesto se había quedado paralizado. Y Lorena, por primera vez desde que la conocía, no tenía palabras. Saqué del bolsillo de mi delantal el sobre con las escrituras de la casa. Lo abrí despacio, con movimientos deliberados, disfrutando cada segundo de la expresión de shock en sus caras. Esta casa, dije mostrándoles los documentos, está a mi nombre. Solo a mi nombre. Cada mueble aquí, cada plato, cada cosa que ven, fue comprada con mi dinero. Con mi trabajo. Con mis años de esfuerzo. Le mostré los papeles a los cargadores. Ellos los miraron, asintieron, y el mayor me devolvió el sobre con respeto. Entendido, señora. ¿Nos puede indicar qué habitación contiene las pertenencias que debemos cargar? Lorena finalmente encontró su voz. Esto es una locura. Inés, no puedes echarnos así. Somos tu familia. Ernesto es tu hijo. Me volteé hacia ella. Ya no había miedo en mis ojos. Ya no había duda. Solo había la claridad fría de alguien que finalmente ha encontrado su límite y no tiene intención de retroceder. Precisamente porque Ernesto es mi hijo es que esto me duele tanto, dije. Porque esperaba que él me defendiera. Que me protegiera. Que me viera como algo más que una sirvienta. Pero en su lugar, permitió que me trataras como si yo no importara. Permitió que entraras a mi habitación sin permiso. Permitió que intentaras robarme lo único que compré para mí misma. No estábamos robando, dijo Ernesto finalmente con voz débil. Solo íbamos a intercambiar las camas. Sin mi permiso. Sin mi consentimiento. Contra mi voluntad. ¿Cómo le llamas tú a eso? Ernesto no respondió. Porque no había respuesta. Porque sabía que tenía razón. Porque en el fondo, aunque no quisiera admitirlo, sabía que esto había llegado demasiado lejos. Lorena intentó otro ángulo. Vas a pagar caro por esto, Inés. Yo no voy a... Pero no pudo terminar la frase. Porque en ese instante, los cargadores ya estaban entrando a la casa. No para llevarse mi cama. Para llevarse las cosas de ellos. Para sacar sus cajas, su ropa, sus pertenencias de mi casa. De mi espacio. De mi vida. No pueden hacer esto, gritó Lorena mientras los hombres pasaban frente a ella cargando una caja con su ropa. Ernesto, haz algo. Pero Ernesto no hizo nada. Se quedó parado en medio de la sala, mirando cómo sacaban sus cosas, mirándome a mí con una expresión que no supe interpretar. ¿Era sorpresa? ¿Era respeto? ¿Era finalmente el reconocimiento de que su madre no era la mujer invisible que él creía conocer? Los cargadores trabajaron rápido. Sacaron ropa, cajas, zapatos, bolsas. Todo lo que pertenecía a Ernesto y Lorena. Todo lo que habían traído cuando vinieron a vivir conmigo hace 3 años. 3 años que habían sido los más difíciles de mi vida. 3 años en los que había perdido mi voz, mi espacio, mi dignidad. Pero esos 3 años terminaban hoy. Lorena intentó detener a uno de los cargadores. Esa caja no. Déjela aquí. Señora, dijo el hombre con paciencia profesional, estamos siguiendo las instrucciones de la dueña de la casa. Si tiene algún problema, tendrá que resolverlo con ella. Lorena se volteó hacia mí con los ojos llenos de furia. Te vas a arrepentir de esto. Te vas a quedar sola. Sin familia. Sin nadie. Eso es lo que quieres. Quiero paz, respondí. Quiero dormir en mi propia cama sin culpa. Quiero caminar por mi casa sin sentir que estoy molestando. Quiero existir sin tener que justificar cada pequeña decisión que tomo. Y si eso significa estar sola, entonces sí, eso es exactamente lo que quiero. Por primera vez desde que empezó todo esto, vi algo diferente en los ojos de Lorena. No era arrepentimiento. Era reconocimiento. El reconocimiento de que había subestimado a la mujer frente a ella. Que había creído que podía seguir empujando sin consecuencias. Que había confundido la bondad con la debilidad. Los cargadores terminaron de sacar la última caja. El camión estaba lleno con las pertenencias de Ernesto y Lorena. Todo lo que habían acumulado durante 3 años viviendo en mi casa ahora estaba empacado,
listo para irse, listo para dejarme en paz. El hombre mayor se acercó a mí con un papel para firmar. ¿Alguna dirección específica para la entrega, señora? Miré a Ernesto. Él evitó mi mirada. Miró hacia el suelo como un niño atrapado haciendo algo malo. Lorena, en cambio, me sostuvo la mirada con esa mezcla de rabia e incredulidad que aún no procesaba completamente lo que estaba pasando. Ellos les dirán dónde llevar sus cosas, dije firmando el papel. Ya no es mi problema. Lorena dio un paso hacia mí. Esto no se va a quedar así. Vamos a volver. Ernesto tiene derechos sobre esta casa. No, dije con voz firme. No los tiene. Esta casa es mía. Las escrituras lo prueban. Y mientras yo esté viva, yo decido quién vive aquí y quién no. Eres su madre. Algún día esta casa será de él de todas formas. Tal vez. Pero ese día no es hoy. Y hasta que ese día llegue, las reglas las pongo yo. Y mi regla es simple. En mi casa se me respeta. Y ustedes dejaron de respetarme hace mucho tiempo. Ernesto finalmente habló. Su voz salió quebrada, pequeña. Mamá, no tiene que ser así. Podemos hablar. Podemos arreglar esto. Me acerqué a él. Mi hijo. El niño que había cargado en brazos. El niño por el que había trabajado hasta que me dolían los huesos. El hombre que se había convertido en alguien que yo ya no reconocía. Ernesto, dije suavemente, tuvimos 3 años para hablar. 3 años en los que yo intenté decirte cómo me sentía. 3 años en los que callé porque no quería causar problemas. 3 años en los que esperé que me vieras. Que me defendieras. Que me trataras como tu madre y no como tu empleada doméstica. Yo nunca te vi como una empleada. Entonces, ¿por qué nunca me defendiste cuando Lorena me faltaba al respeto? ¿Por qué nunca dijiste nada cuando ella entraba a mi habitación sin permiso? ¿Por qué aceptaste sin preguntarme que se llevaran mi cama? No respondió. Porque no había respuesta que pudiera justificar lo injustificable. Los cargadores esperaban junto al camión. Lorena ya había subido al auto con los brazos cruzados, furiosa, derrotada. Ernesto se quedó parado frente a mí unos segundos más. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó con voz que apenas se escuchaba. Ya lo hice, respondí. Ernesto asintió lentamente. Caminó hacia el auto donde Lorena lo esperaba. Antes de subir, se volteó una última vez. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero las palabras no salieron. Simplemente subió al auto y arrancó el motor. El camión lo siguió. Vi cómo se alejaban por la calle. Vi cómo se hacían cada vez más pequeños hasta desaparecer en la esquina. Y cuando ya no pude verlos más, cerré la puerta despacio. Me quedé parada en el recibidor de mi casa. Mi casa. No la casa de Ernesto. No la casa de Lorena. Mi casa. El silencio era absoluto. Pero no era el silencio pesado de antes. No era el silencio lleno de tensión y palabras no dichas. Era un silencio limpio. Un silencio que prometía paz. Caminé por las habitaciones. La casa parecía más grande sin ellos. Más vacía pero también más mía. Entré a la habitación que había sido de Ernesto y Lorena. La cama estaba deshecha. Había ropa tirada en el suelo que los cargadores no habían recogido. Había basura acumulada. Había el desorden de personas que nunca limpiaron lo suyo porque siempre hubo alguien más que lo hiciera por ellos. Abrí las ventanas. Dejé que entrara el aire fresco. Ya limpiaría después. Ya ordenaría después. Por ahora solo quería respirar. Solo quería sentir este momento. Este momento en que finalmente había defendido lo que era mío. En que finalmente había puesto límites. En que finalmente había elegido mi paz sobre la comodidad de otros. Fui a mi habitación. Mi cama seguía ahí. Intacta. Mía. Me senté en el borde y pasé las manos por el colchón. Todo este problema había empezado por una cama. Una simple cama que representaba tanto más de lo que parecía. Representaba mi derecho a tener cosas propias. Mi derecho a cuidarme. Mi derecho a decir no sin tener que justificarme. Me acosté sobre ella completamente vestida. Cerré los ojos y por primera vez en 3 años, sentí algo que había olvidado cómo se sentía.
Sentí que mi casa era realmente mía, que mi espacio era realmente mío, que mi vida era realmente mía. No sé cuánto tiempo pasé así, acostada, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. Sentí tristeza por Ernesto, por el hijo que había perdido en algún punto del camino, por la relación que nunca logramos construir de adultos. Pero también sentí alivio, un alivio profundo y verdadero. Me levanté y fui a la cocina. Preparé café solo para mí. Me serví en mi taza favorita, esa que había guardado porque Lorena siempre la usaba sin permiso. Me senté junto a la ventana y miré el jardín mientras bebía despacio. El teléfono sonó. Era Elda, mi vecina. Inés, vi todo. ¿Estás bien? Estoy bien, Elda. Mejor que bien. ¿Quieres que vaya? ¿Necesitas compañía? Pensé en su oferta. Compañía sonaba bien. Pero también sonaba bien la soledad. La soledad elegida. La soledad que no es abandono sino libertad. Tal vez más tarde, respondí. Ahora solo quiero estar conmigo misma un rato. Entiendo. Cuando quieras hablar, aquí estoy. Colgué el teléfono y volví a mirar por la ventana. El sol brillaba fuerte. Las plantas del jardín se movían con la brisa. Todo seguía igual, pero todo era diferente. Supe que Ernesto intentaría volver. Que llamaría. Que mandaría mensajes. Que tal vez se disculparía. Y tendría que decidir en ese momento qué hacer. Si abría la puerta o si la mantenía cerrada. Si daba otra oportunidad o si protegía mi paz. Pero esa decisión era para después. Para otro día. Para cuando estuviera lista. Por ahora, solo quería disfrutar este momento. Este momento en que Inés, la invisible, se había convertido en Inés, la que se defiende. En Inés, la que dice no. En Inés, la dueña de su propia vida. Me terminé el café y lavé la taza. Luego fui a mi habitación y me cambié de ropa. Me puse algo cómodo. Me miré al espejo y sonreí. Era la misma mujer de siempre, pero también era completamente diferente. Era la mujer que finalmente había aprendido que amarse a una misma no es egoísmo. Que poner límites no te hace mala persona. Que defender lo tuyo no es mezquindad. Esa noche, me acosté en mi cama nueva con las ventanas abiertas. El aire fresco entraba por la habitación. Las sábanas olían a limpio. El colchón era firme bajo mi espalda. Y por primera vez en 72 años, me sentí completamente en paz conmigo misma. Había perdido a mi hijo, al menos por ahora. Había perdido la idea de familia que siempre había querido tener. Pero había ganado algo mucho más importante. Me había ganado a mí misma. Había recuperado mi voz. Había recuperado mi espacio. Había recuperado mi vida. Y mientras cerraba los ojos para dormir, pensé en todas las mujeres como yo. Todas las madres que se hacen invisibles. Todas las que ceden y callan. Todas las que confunden el amor con la sumisión. Y deseé que ellas también, algún día, encontraran su propia cama. Su propio límite. Su propia voz. Porque todos merecemos dormir en paz. Todos merecemos tener cosas propias. Todos merecemos ser vistos, respetados, valorados. Y yo, finalmente, después de tantos años, había aprendido esa lección. Cerré los ojos y me dormí profundo, sin dolor, sin miedo, sin culpa. Solo con paz.